La Universidad Nacional de La Plata es uno de los lugares que más misterios reúne en esta ciudad. En Fantasmas de la Política te invito a que la recorramos juntos. La Universidad Nacional de La Plata tiene sus orígenes en 1889, cuando los senadores provinciales Rafael Hernández, Emilio Carranza, Marcelino Aravena y Valentín Fernández Blanco presentaron un proyecto de ley para la creación de una casa de altos estudios en la recientemente fundada capital de la provincia. Todos ellos pertenecían a la masonería. Al ingresar al edificio del rectorado, puede observarse en la pared izquierda del hall de entrada una placa de mármol que dice: La masonería argentina a la Universidad Nacional de La Plata en su centenario. Sé que hay un sinnúmero de historias y justamente eso es lo que venimos a hacer en Fantasmas de la Política. Conocer muchas de ellas. Gabriel, encantado. Hola, Nicolás. Te agradezco mucho recibirnos. Sos investigador, te has especializado en la investigación masónica, de alguna manera. Quiero que conversemos sobre muchas cosas, pero me gustaría empezar, mientras hacemos una recorrida, que me cuentes cuándo se construye esto y empezar a meternos en distintas historias que tienen que ver con apariciones, con mitos, con leyendas de La Plata, no solo de la universidad, sino de La Plata. Mira, como todas las historias fundacionales en la ciudad de La Plata, todo comienza con la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Cuando en 1880, luego de la Primera Guerra Civil, se nacionaliza la capital, se federaliza, también se federaliza la Universidad de Buenos Aires. Entonces la provincia pierde su universidad y es ahí donde empieza a decirse en la población que los bonaerenses perdieron su universidad. Y es donde aparece en escena Rafael Hernández, el hermano de José Hernández. Rafael Hernández era, como todos los de la generación del 80, era político, militar, agrimensor, educador y senador en ese momento. Pero también el senador Hernández era espiritista. Y es ahí donde el mundo de los fantasmas, de los espíritus, se une con la historia de la universidad. Es la universidad fundada por un espiritista. El senador presenta el proyecto para abrir la Universidad de La Plata en 1889, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Lo hace acompañado de 3 personas, todos masones, entre ellos Rafael Blanco, que era el presidente de la masonería de ese momento. O sea, él también era masón. Entonces, un grupo de masones, a la cabeza de Hernández, espiritista, presenta el proyecto de ley de apertura de una universidad bonaerense para todos los bonaerenses, en una ciudad nueva, en la ciudad de La Plata. Recién decías lo de Hernández como espiritista, y sé que hay una historia entre Hernández y Roca, justamente por eso, ¿no? Así es. En las últimas décadas del siglo XIX, el espiritismo en Argentina se popularizó, se hizo muy popular. Había sociedades espiritistas en todos los pueblos de la provincia, en Capital. La principal era la Asociación Constancia. La Asociación Constancia era la más importante del país, que, aglutinaba todas las otras entidades de espiritistas de Argentina. Y Rafael Hernández, al ser el político más importante de la provincia en ese momento, era tomado como el referente del espiritismo. Los espiritistas lo tenían de referente y era la cara visible de este movimiento.
a tal punto que cuando esto se populariza en la década del 80, 90 del siglo XIX, Roca, que desconfiaba de este mundo, de las fuerzas sobrenaturales, manda hacer una comisión de investigadores para ver si esto es un fraude o es realmente una ciencia verdadera. Finalmente, todo se dirime en una gran conferencia en el Teatro Colón entre la comisión de Roca, de escépticos y científicos, y Rafael Hernández como cara visible del movimiento espiritista. Y ahí se acuerda de que no se prohíba el espiritismo, de que bueno, no hay pruebas de que sea una farsa. ¿Vos sabés si Roca cambió su postura y su mirada? Le permitió, no lo prohibió. Pero su postura personal, ¿sabés si cambió? Creo que Roca era un estratega político y nunca se iba en contra de nada, siempre estaba en el medio, por la vía del medio, siempre. Bien. ¿Podés pensar que fue la primera historia paranormal de la ciudad? Bueno, el primer antecedente que sale en el periódico de historia paranormal, de evento paranormal, es en 1893 y justamente con Rafael Hernández. Rafael Hernández vivía a 300 metros del rectorado donde estamos ahora. Un domingo, el domingo 18 de febrero del 1893, domingo, estaba él durmiendo en su habitación y las empleadas estaban arreglando la casa con un empleado del barrio, un vidriero. Este vidriero, mientras colocaba unos cristales en la cocina, las empleadas lo molestaban, le tiraban agua y molestándolo, jugando con él, con el vidriero, mientras el senador dormía. Cuando Delfante termina su tarea, se dirige al vestíbulo de la casa y empieza a gritar diciendo: ¿dónde está el dueño de la casa? Quiero cobrar por la colocación del cristal. A los gritos se levanta el senador y se dirige al vestíbulo para ver qué pasaba. Y es cuando Delfante, es como dicen las crónicas, que es que se posesiona y le cambia la cara y saca un revólver y le empieza a disparar al senador Hernández. Esto hace que Hernández se esconda detrás de una columna y los disparos eviten los disparos. En ese preciso momento, dicen las crónicas y los testigos que hablaban con los periodistas del momento, su hija, que se encontraba en la capilla de San Ponciano a unos 600 metros, porque era domingo, estaba orando, comienza a convulsionar. Adelante del cura, de toda la población de la ciudad de La Plata, porque era la capilla más top de aquel momento, era un domingo a las 8 de la mañana, empieza a convulsionar y en la nota es titulada Misterios insondables del universo, por los cronistas. Hay que detallar que tanto Hernández como la hija eran mediums, así que había algún tipo de conexión entre ellos. Bueno, estoy con Martín Legarralde, que es vicedecano de la Facultad de Humanidades. Gracias por recibirnos. Estamos acá en una línea de tiempo que cuenta lo que es esta universidad y me gustaría que me fueras contando un poco qué es cada una de las imágenes. Bueno, mirá, sobre la línea de tiempo lo que te puedo decir es que muestra un poco algunas de las grandes etapas de la historia de esta universidad. Bueno, su periodo fundacional, los edificios que compusieron, digamos, la organización inicial de la universidad. La universidad en su momento inicial es una especie de experimento social, es una institución muy compleja, muy grande, con muchos edificios y distribuida por toda la ciudad, pero que sale del diseño prácticamente al detalle de Joaquín B. González. Hay varios volúmenes de su obra que están dedicados a dibujar, digamos así, el diseño de esa universidad, pero aparte que recluta a algunos personajes cuyas prácticas hoy nos resultan un poco llamativas, digamos.
Bueno, después se funda definitivamente en 1897 la universidad, la universidad provincial, pero funciona regularmente hasta que en 1905 se nacionaliza. Y Roca, otra vez este personaje, desde la capital, en su tercera presidencia, pone a Joaquín B. González como interventor de la recién nacionalizada Universidad de La Plata. Joaquín B. González también es otro masón importante de aquel momento, a tal punto de que en el archivo histórico de la universidad se conserva un diploma de masón donado por él mismo, ya que Joaquín González donó una estancia en La Rioja. La Biblioteca de Derecho de la Universidad de La Plata es la casa antigua de Joaquín B. González. Es un gran referente para la universidad. Y mirá, es una época en la que el positivismo, el ensayo positivista, la psicología experimental se dedica particularmente a temas educativos. Y en esta época muchos de los laboratorios de la universidad incorporan un montón de prácticas de medición de las personas, todas las pseudociencias que tienen que ver con la criminología, la frenología, la eugenesia, ¿no? Una idea como de diseñar, digamos, a los seres humanos a partir de mediciones antropométricas, mediciones del tamaño de su cráneo, la separación de los ojos, el tamaño y la distribución de las partes de la cara, del cuerpo, las reacciones, ¿no es cierto?, nerviosas frente a estímulos que a veces implicaban algún tipo de golpes, de descargas eléctricas sobre estudiantes a los cuales después se les medía los tiempos de reacción, etc. También una anécdota muy macabra de él, casi en los meses donde toma posesión de su cargo de presidente de la universidad, primer presidente de la universidad, que es que Roca en ese momento quería homenajear a Belgrano. Y Belgrano, si recordamos, había muerto en la pobreza en 1820, había sido enterrado en un convento en Buenos Aires, y entonces empiezan a investigar dónde estaba esa tumba muy precaria, porque había sido un prócer olvidado. Nos estamos acercando al centenario de la Revolución de Mayo, por eso es que se empieza a remover la historia argentina. Roca dice hay que homenajear a Belgrano. Entonces, Joaquín B. González, como ministro de Educación, con toda una comitiva, van a desenterrar al convento los restos de Belgrano. Cuando empiezan a excavar, se encuentran que su ataúd ya estaba desintegrado y había fragmentos de huesos por todas partes. Bueno, los periodistas del momento, de aquel momento, ven cómo Joaquín B. González, en una especie de morbo, empieza a recolectar dientes de Belgrano y se los empieza a guardar. ¿Se lleva dientes? Se lleva dientes, el primer presidente de la universidad, en el bolsillo de un prócer. Digamos, un coleccionista de huesos era. Wow. Nadie dijo nada, pero en ese momento, los periodistas, principalmente de la revista Caras y Caretas, digamos, lo escracharon haciéndole una nota diciendo el coleccionista de huesos. El ministro coleccionista de huesos. Entonces fue un gran escándalo donde él se vio obligado a devolver los dientes de Belgrano a la tumba nueva que Roca les hizo. A comienzos de siglo XX, digamos, ¿no? Entre la fundación entre 1905 como Universidad Nacional y 1919, 1918, 1919, nos encontramos sobre todo con esa fase de la universidad, ¿no? La fase en la que se erigen los edificios fundacionales, se montan los laboratorios. Inacayal fue un cacique tehuelche que fue capturado por Perito Moreno a finales del siglo XIX.
El cacique y algunos de sus hombres hacían trabajo esclavo y dormían en el subsuelo del Museo de Ciencias Naturales que depende de la Universidad Nacional de La Plata. La leyenda asegura que Inacayal, al saber que iba a morir, hizo un ritual y se desvaneció. En la actualidad, por las noches, se escuchan ruidos extraños, pasos y movimientos en el museo, los cuales aseguran que son del propio cacique que sigue allí. Recién hablabas de huesos y no puedo no pensar en el Museo de Ciencias Naturales, en donde sé, porque me lo han dicho, que hay mucha sensación y apariciones y sonidos extraños. ¿Sabes algo de eso? Y mira, sí. Primero, el Museo de Ciencias Naturales depende de la Universidad de La Plata. ¿Y qué puede ser eso que los vigiladores nocturnos sienten? Mira, hay también una historia macabra con el coleccionismo de huesos, que va de parte de su primer director, el Perito Moreno. El Perito Moreno era también otro coleccionista de huesos. Iba por todas las localidades argentinas levantando las tumbas de los aborígenes de la Patagonia y llevándolos al museo. Algo impensado en el siglo XXI, donde se está empezando a devolver todos esos huesos a las comunidades indígenas. Luego nos vamos a encontrar también con un periodo de creciente apertura de la universidad. Estas imágenes tratan de mostrarnos también un proceso de masificación de la universidad que se produce en la década del 60 particularmente, en donde crece la cantidad de estudiantes y no solo crece, sino que se diversifica socialmente, digamos, ¿no? Es decir, hay allí un proceso de apertura de la universidad a otros sectores sociales que históricamente no habían accedido, por lo menos en la etapa fundacional, ¿no? En donde la Universidad de La Plata, lo mismo que otras universidades como la de Córdoba o la de Buenos Aires, estaban muy vinculadas con la formación de las élites, ¿no? Las élites intelectuales y políticas, ¿no? En ese momento era como un fetiche el coleccionismo de huesos y la exposición de los pueblos originarios en vitrinas en el museo. Pero lo más macabro que tenía el Perito Moreno era de que en su obsesión por los aborígenes argentinos tenía aborígenes vivos, de sirvientes en el museo. Y se puede decir entre comillas porque más que sirvientes eran esclavos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1887, 5 años después de la fundación de la ciudad. Sí, esclavitud absoluta, claro. Luego de la campaña del desierto, inmediatamente después, eran prácticamente gente donde sus pueblos habían sido arrasados, habían sido cautivos y llevados al Museo de Ciencias Naturales para servir al Perito Moreno. A tal punto fue un escándalo muy grande en ese momento donde la gente denunció esos no son sirvientes, ya son esclavos, porque empezaban a morir. ¿Y qué fue lo que destrabó eso, que puso fin a esa barbaridad? Bueno, el repudio también de la prensa haciéndole notas en contra al Perito Moreno. Eso fue lo que mostró lo que pasaba en el museo. Y es posible que esas muertes, sumada al coleccionismo de los restos óseos de los indígenas, sea lo que hoy en día se rumorea en el museo. Estamos a apenas 100 metros de la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde vive el gobernador. En 1883, haciendo las excavaciones iniciales, comienzan a sacar restos óseos. ¿En qué año?
1883, un año de fundada la ciudad. Sí. Casa de Gobierno, inician los cimientos, encuentran lo que se sabe ahora que era un cementerio indio. ¿Y a quién llaman? Al perito Moreno. ¿Para qué? Para que reconozca. Para que analice lo que era eso y para que se lo lleve al Museo de Ciencias Naturales. Y hoy en día, si uno ve la fachada de la Casa de Gobierno, puede ver unos bustos que son en conmemoración a esos restos encontrados, son bustos de aborígenes locales en la fachada de la Casa de Gobierno. Y así como hubo debajo, como había y hay debajo de la Casa de Gobierno, seguramente o posiblemente debe haber en otros lados. Sí, sí, o sea, ¿se encontraron en otros lugares? Esta ciudad fue fundada en medio del desierto, sí, después de la campaña del desierto donde se arrasó a todos los pueblos originarios. Sí. Por lo tanto, los cementerios indígenas pueden estar en cualquier lugar. ¿Pero se fueron encontrando a lo largo del tiempo Sí, más? sí, en plazas principalmente. En las plazas debe haber 2 o 3 hallazgos a lo largo de todo el siglo XX de restos. La universidad se funda, se crea, empieza en 1897. Hablamos de una creación directamente ligada a la masonería. ¿Pero qué queda hoy de la masonería en la universidad? Bueno, la masonería era muy, muy fuerte en la década del 80, 90 del siglo XIX. Plena generación del 80. Por eso tantos presidentes masones. Lo que pasa es que durante el siglo XX fue disminuyendo la influencia de la masonería hasta prácticamente desaparecer. Pero bueno, hay un hito de vuelta de la masonería a la ciudad que es en el centenario de la universidad, 1997. A tal punto que vuelven los masones de Buenos Aires, de su sede de Buenos Aires, y colocan una placa, ¿Es esta? esa misma, en 1997, el centenario, colocan una placa en el hall central de la universidad para recordar a todos de que los fundadores son ellos. Y no hay ningún problema en colocarla, no hay ningún miedo, solo que dicen que ahora mismo está tapada por un puesto de revistas por pudor de algunos presidentes de la universidad que han pasado en los últimos años. Volvió en 1997 a la ciudad la masonería y se relacionó mucho con la universidad, a tal punto de que en ese momento el presidente de la Universidad Lima les concede la apertura de una cátedra libre de libre pensamiento. ¿Eso en qué año? Ahí ya es 1999. Es muy, muy reciente. Sí, a tal punto de que hay una placa recordando la apertura de esta cátedra libre. Las cátedras libres de la universidad son para que grupos como la masonería, por ejemplo, donde no tienen en lugar en otras facultades, expongan sus ideas. Y la Universidad de La Plata, homenajeando a esos fundadores que tuvo, esos masones fundadores, tiene su cátedra libre de libre pensamiento. La mencionada Cátedra del Libre Pensamiento, que sigue funcionando actualmente, es manejada en conjunto por las autoridades de la presidencia de la universidad y la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Según manifiesta, su propósito es la creación colectiva de una república democrática en toda su extensión, abocándose a la tolerancia, a la formación laicista y, por sobre todo, íntegramente igualitaria y fraternal para todo hombre latinoamericano y del hombre universal. La Universidad Nacional de La Plata reúne un sinnúmero de personajes influyentes en la política y en la historia argentina, en la educación también. Fantasmas, apariciones, energías, ruidos extraños. ¿Vos qué opinás?